En un mundo donde las flotas navegan entre acero, deber y memoria, el pasado no muere. Crimson Echoes es el relato de aquellas que vivieron, lucharon y dejaron su marca en la historia del Imperio Sakura. Este es el quinto episodio. Prepárate para escuchar el eco de una historia que aún resuena en los mares del alma. En la guerra, el poder no siempre reside en el calibre del cañón, sino en el silencio previo al disparo, porque las verdaderas victorias nacen antes del primer impacto, cuando el destino ya ha sido escrito entre las sombras. Las olas se agitaban como si el mar mismo percibiera la magnitud de la confrontación. Una tras otra, las explosiones iluminaban el cielo, con destellos anaranjados, dibujando una sinfonía bélica sobre el azul profundo. Los cascos vibraban con cada impacto. El viento llevaba consigo el olor a pólvora y metal, mezclado con la tensión inquebrantable entre las dos combatientes. Y entonces, tras una salva que resonó como un trueno final, el campo se sumió en un silencio repentino. Amagi emergía entre la bruma, intacta, pero no por falta de esfuerzo. Su expresión, siempre serena, reflejaba ahora una calma distinta, la que solo se alcanza cuando se ha calculado y ejecutado una estrategia perfecta hasta su última consecuencia. Frente a ella, Kaga estaba de rodillas. Su pesada estructura blindada, aunque aún firme, evidenciaba el agotamiento de una lucha en la que la fuerza había sido superada por el ingenio. El humo flotaba alrededor de su silueta, y sus ojos, abiertos de par en par, aún no podía comprender del todo lo que había ocurrido. El rey se acerca, como si te envolviera con su sombra, murmuró Amagi, su voz flotando entre las llamas como una sentencia. No puedes escapar. Kaga se aferraba a sus armas, su respiración agitada. Miró en derredor, y entonces lo vio. Estaba rodeada. Cada flanco, cada salida, cada oportunidad de avance o retirada había sido sellada sin que se diera cuenta. No quedaba nada más que rendirse ante lo inevitable. Y de pronto, estoy rodeada, dijo con voz temblorosa. ¿Es que siempre has escondido esta capacidad para el combate? Amagi cerró los ojos lentamente. Sus palabras eran suaves, pero cada una golpeaba con la precisión de un bisturí. Toda guerra se basa en el engaño. Esta partida estaba decidida, incluso antes de que comenzaran los ejercicios. Kaga apretó los dientes, entre la frustración y la admiración. ¿Cómo puedes seguir tan serena, incluso entre el fuego y las explosiones? ¿Aún eres capaz de ajustar tu estrategia y emitir órdenes con esa claridad? Alzó la cabeza con pesar, el peso de la derrota cayendo como plomo sobre sus hombros. Reconozco mi derrota total. Haz conmigo lo que quieras. Amagi, con un leve encogimiento de hombros, respondió con una chispa de humor gentil. En ese caso, ¿podría pedirte que empieces a llamarme Amagi-san de ahora en adelante? El rostro de Kaga se crispó, más por orgullo que por enojo. Bruja, deja de creértelo tanto. Pese a sus palabras, su tono carecía de verdadera rabia. Era más bien la reacción infantil de quien no podía aceptar lo mucho que acababa de aprender. Ambas permanecieron en silencio unos segundos, compartiendo un momento que, aunque oculto, tras sonrisas y pullas, era profundamente revelador. Amagi, bajando ligeramente la mirada, habló con más serenidad. Hay algo que me inquieta. Tus estrategias tienden a ignorar los riesgos. Eres valiente, sí, pero también imprudente. Volvió a alzar la vista, y sus ojos se encontraron con los de Kaga. Dime, si hoy no hubiera sido un ejercicio, sino una batalla real, ¿habrías podido sobrevivir? Las palabras golpearon con fuerza. Kaga no respondió. No podía, porque la verdad ya estaba escrita en el campo que pisaban. Las victorias más brillantes a menudo preceden las decisiones más oscuras, y a veces, cuando el estandarte por fin se alza, la mano que lo sostiene descubre que ya no hay viento que lo impulse. El mar, testigo silente del enfrentamiento, comenzaba a recuperar su quietud. La espuma dejaba de hervir, el humo se disipaba lentamente.
permitiendo que el cielo recuperara sus colores plenos. Y en el centro de este vasto escenario, las unidades del Imperio Sakura se regruparon para escuchar el cierre de los ejercicios navales. Una plataforma improvisada se erguía sobre las aguas. Desde allí, Nagato, con porte divino y mirada firme, se preparaba para hablar ante la flota entera. Su figura se alzaba como un pilar ancestral entre los buques alineados, sus palabras tan esperadas como temidas. Damas y caballeros, estoy orgullosa de todos los que participaron en este ejercicio. Su voz, proyectada con claridad por todos los canales de comunicación, retumbó en cada mente y corazón presente. Los equipos rojos y azul, liderados por Amagi y Kaga, respectivamente, combatieron con honor y destreza. Y pese a sus diferencias en técnica, tamaño o armamento, la verdadera diferencia residió en su uso del ingenio táctico. Era un reconocimiento tácito a la estrategia magistral de Amagi. Las unidades murmuraron entre sí, muchas de ellas asintiendo con respeto. La flota combinada valorará profundamente la experiencia adquirida, el dominio de las formaciones, la coordinación y el arte de adaptarse al enemigo. Nagato respiró hondo, con tono más grave. Quiero que conserven estas habilidades. Las necesitarán, porque pronto el campo de batalla ya no será una simulación, sino una realidad. El silencio descendió sobre la flota como una niebla súbita. Ahora, con respecto a la elección del próximo buque insignia, cuando llegue el momento apropiado, delegaré mis funciones a la crucero de batalla de clase Amagi. Las palabras estallaron como un relámpago en medio del cielo despejado. La reacción fue inmediata. Gritos de júbilo, salvas de honor y aplausos resonaron entre las unidades. En el extremo del muelle flotante, Akagi no pudo contener las lágrimas. Nisama será la próxima insignia del Imperio Sakura. Su voz quebrada se ahogó en la emoción. Los hombros le temblaban, mientras el orgullo la desbordaba. Como un río en crecida, nunca la había admirado tanto, y nunca la había sentido tan lejana. Pero Nagato aún no había terminado. Su tono cambió de forma repentina. La solemnidad que la había sostenido hasta ahora se tornó pesada, grave. El rostro de la deidad de guerra del imperio se endureció, como si cada palabra que siguiera doliera en su propia carne. Por último, hay algo más que debo informarles. Un silencio expectante se apoderó del mar. Ni una ola se atrevía a interrumpir. Recientemente he recibido noticias que me han tomado por sorpresa, y, confieso, aún no las he terminado de asimilar. Nagato cerró los ojos, como si buscara reunir el temple de generaciones pasadas. Como saben, la guerra contra las Sirens nos exigió un gasto exorbitante en recursos y poder militar, pero no fuimos los únicos. Todas las grandes potencias hicieron lo mismo para garantizar la supervivencia de la humanidad. Su mirada se tornó hacia el horizonte. Ahora que las Sirens han sido momentáneamente repelidas, las naciones han comenzado a reconstruir y también a negociar. Nagato bajó la vista. Ya no hablaba solo como líder, sino como emisaria de algo más grande, algo que la rebasaba. El almirantazgo de todas las facciones ha firmado un acuerdo, un tratado. La palabra cayó como un ancla en el alma de cada comandante presente. La Eagle Union, la Royal Navy, la Iris Libre, la Sardegna y también nosotras, el Imperio Sakura, han firmado el tratado de reducción de flotas. Nagato respiró hondo y prosiguió con la dureza de quien porta una orden que no puede desobedecer. El tratado establece que ninguna nación puede alcanzar la supremacía naval absoluta. Se busca mantener el equilibrio y reducir el gasto bélico, y por ello, todas las potencias deben reducir sus flotas a una cantidad acordada. Un murmullo de horror, incredulidad y angustia recorrió la línea de comunicación, como un eco en expansión. Nagato alzó la mano, silenciando a todos. Desde hoy, la construcción de nuevos buques capitales está prohibida. Cualquier proyecto en curso será detenido, y aquellos buques que no cumplan con las condiciones del tratado deberán ser... La palabra no necesitaba pronunciarse, pero lo hizo. Desmantelados. El mar cayó, el cielo cayó, y los corazones
de muchas de las presentes se rompieron en silencio, porque, sin una sola bala más, la guerra ya había cobrado nuevas víctimas. Cuando el acero se detiene, lo que queda no son los restos, son las decisiones, los errores y los nombres que ya nos olvidarán. Gracias por acompañarme en este quinto capítulo de Crimson Echoes. Si deseas seguir esa travesía, suscríbete y activa la campanita. El próximo eco está acercando.